qué bueno que lo podemos saludar. Muchas gracias por la llamada, Marcela. Estamos a la orden. Muchas gracias. Diputado, pues tal vez lo primero, y si me lo permite, no nos vamos a alejar del tema, evidentemente, pero en este momento, ¿cuál es el principal reto de coordinar al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que luego los señalamientos como los que usted ha venido haciendo en torno al tema de seguridad tengan empuje, consistencia, sentido dentro de la discusión cameral? Bueno, hoy somos 79 diputadas y diputados, un grupo importante en relación a las otras fuerzas que hay en la Cámara. Y nuestro tema, entre otros, es la seguridad, y el mío en lo particular. Y desgraciadamente lo que vemos es que hay poco interés del grupo mayoritario por este tema, y ha convertido a la Cámara en una, digamos, en una zona oscura en materia de seguridad. Te cuento rápido. No está instalada en este momento la bicameral de seguridad nacional, que funciona con la de senadores también. La bicameral, para dar seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas, pues se ha convertido en un lugar más bien de reuniones sociales, lo digo con el mejor de los sentidos. Las comisiones de seguridad de las dos cámaras pues no tratan problemas de fondo, el tránsito de alguna iniciativa. Pudiera tener el Congreso una mayor actividad, un mayor protagonismo en materia de seguridad. Y el país pues tiene, como usted lo sabe, grandes dificultades, por más que se diga otra cosa, en este tema. Uh-huh. Claro, por supuesto. Y a propósito de eso, ¿cuál es el diagnóstico que se hace en materia de seguridad? Que la estrategia que el presidente ha propuesto ha dado el resultado, o simplemente tenemos que revisar las cifras para darnos cuenta de lo que está sucediendo? Bueno, incluso hoy, si usted ve, Marcela, las cifras, pues hay una evidente distorsión de la misma. Por ejemplo, todo este encuentro de fosas, pues ¿dónde estamos clasificando la tragedia? ¿Dónde se colocan? ¿En qué día se colocan los homicidios? O el gran número de personas desaparecidas, o lo que está sucediendo en algunos lugares del país, donde vemos que hay el hallazgo de cuerpos y no se están contabilizando. Eso yo incluso ya se lo señalé en la reunión, digamos que de los puros coordinadores con la Secretaría de Gobernación. La estrategia se centra en la Guardia Nacional, y le voy a decir algo que no se dice. La Guardia Nacional está adscrita a la Sedena. Más allá de si eso es bueno o malo, el próximo enero tendrá que salir de ahí y generar una crisis, porque son más de 80,000 elementos que tendrán que decir que están en la Secretaría de Seguridad o se van a la Sedena. Yo creo que, por lo menos los mandos lo van a ayudar mucho. Esa es la última resolución de la Corte. Por eso hace poco el presidente de la República dijo que iba a mandar otra iniciativa. Pero miren, no hay trabajo legislativo, no hay cabildeo, no hay reflexión sobre el tema. Y esa es una de tantas crisis que de vez en vez se presentan en materia de seguridad. Uh-huh. Hemos estado platicando con transportistas y hemos abordado el tema de lo que significa transitar por las diferentes carreteras de nuestro país. Y usted recientemente habló sobre lo que está sucediendo en la carretera 57, que es una carretera alternativa incluso para mucha gente, dada la situación que se vive, por ejemplo, en Zacatecas. La carretera está de Matehuala, que conduce a San Luis Potosí, ya entre San Luis Potosí y Nuevo León, pues ha sido muy afectada por los atracos y por la presencia del crimen organizado. ¿Qué se puede hacer en este sentido para asegurar el tránsito de los camiones que son tan afectados, de los trailers que transportan mercancía y demás, por estos grupos delincuenciales? Bueno, le comento, la carretera 57 es tal vez la principal vía de este país, porque es la que une la Ciudad de México con Nuevo Laredo, aunque ahí en ese tramo tiene otro nombre. La carretera 57 es de unos 1,400 kilómetros y tiene 2 sitios o 3 que son bastante peligrosos, sin menospreciar, perdón, la mala palabra al resto, ¿no? Que uno de ellos es antes de salir del Estado de México, otro
es difícil, es en la parte de Guanajuato, hacia San Luis Potosí, y uno más es este que usted menciona. En este además tenemos mes a mes, que es como cíclico, hay una especie de retén donde se le quita a los ciudadanos, sobre todo camionetas, y a estos ciudadanos se les deja en el desierto ahí abandonados. En algunas ocasiones hay violaciones, hay muerte, como la de aquel empresario de Saltillo que fue asesinado. Y tenemos otros lugares donde se les quita los camiones, sobre todo en el estado de Guanajuato y toda la rúa que es allá por el lado de Zacatecas hacia Durango. Y acá en el sur, o en el centro sur, la carretera Puebla, Veracruz, en el área de las Cumbres de Maltrata, es increíble. Si usted está en la Ciudad de México y dice, quiero ir a Veracruz, te dice, no te vayas por ahí. O sea, ya todos sabemos que por ahí no te puedes ir porque va a haber ataque. Entonces, esto le está ocasionando, ya tuvimos un evento de New Show acá en la Cámara de Servidor, y este es un coste a la producción y es un desaliento a determinadas zonas para invertir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Estamos exigiendo la presencia de la Secretaría de Seguridad y del director de la Guardia Nacional para que nos explique exactamente en estos puntos que todo el mundo sabemos que hay dificultad, ¿qué se va a hacer? Diputado, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Precisamente sobre este asunto y por el hecho de que esto pasa en diferentes puntos y ha pasado desde hace años, usted comentaba que se detienen tanto habitantes de la zona como turistas, como transportistas, como paisanos que vienen de Estados Unidos. Obviamente, ante lo grave de la situación, lo ideal sería interponer las denuncias correspondientes, pero ¿se hace así? O sea, ¿este tipo de hechos se denuncian o simplemente quedan ahí? Mire, le voy a decir, yo he analizado mucho el tema de esta zona de Matehuala. El que va en un largo viaje difícilmente pone una denuncia porque lo que quiere es salir de la región. Algunos habitantes sí se atreven a poner denuncias, yo tengo por ahí alguna, pero obviamente quedan con un gran temor. En el caso de esta zona, estamos hablando norte de San Luis Potosí, sur de Nuevo León, los estados, sobre todo Nuevo León, son totalmente ausentes. Es una zona que para ir ahí tiene que viajar primero a Saltillo y luego a esta parte de Nuevo León, porque el otro trayecto es mucho más largo. Pero está ausente. Ahí el estado de Nuevo León está ausente, no solamente en ese tipo de situaciones, también en materia de salud y en materia de educación. Y en nuestro estado, Coahuila se convierte en receptor de muchísima gente que busca, por ejemplo, medicina o hospitalización. Pero lo mismo pasa en el norte de Zacatecas. Pero ahí está muy ausente el estado de Nuevo León. Y creo que es similar a lo que nos pasa por el lado de la comarca lagunera con el estado de Zacatecas. Y entonces muchos viajeros que van de Torreón o de la comarca lagunera hasta Aguascalientes o más allá, pues también todos hemos tenido un reporte de eso, ¿no? Sí. Ahora también, toda esta zona, estas carreteras también son paso de migrantes o no tanto, por el hecho de que tratan de viajar más en el tren. Bueno, muchos viajan. Yo he tenido ahí 2, 3 entrevistas y les doy el tema del tren. Digo, es que en el tren evitan, me dicen algunos de ellos, y hasta hay que decirlo, los retenes de las autoridades mexicanas que los van a extorsionar. Pero padecen otras cosas. Por ejemplo, hay un caso terrible ahí que tengo documentado, donde el tren se para a mitad del desierto porque pues, esa era su ruta o su itinerario, y ahí quedaron 24 horas en el desierto detenidos. Muchos hacen eso, pero esa carretera es la 57, me refiero, también es de una ruta de paisanos mexicanos que van y vienen a Estados Unidos, y de ahí son los casos de secuestros de gente, sobre todo de Guanajuato, que ya saben que van a pasar por ahí. Entonces también es un lugar donde al paisano y al migrante se le detiene y se le extorsiona.
Muy bien. Ujú. Bueno, ¿y cuál es la salida? Desde el legislativo, ¿se ha hecho lo suficiente para poder ofrecer más seguridad a los mexicanos? Mi opinión es que no, Marcela. Desde el legislativo, y di una conferencia hace unos días en la Barra Mexicana de Abogados, donde les explicaba todas las herramientas que tiene el el legislativo, desde el presupuesto hasta legislar, pero sobre todo las comisiones ordinarias, las comisiones especiales. Les ponía yo el ejemplo de cómo los Estados Unidos, las comisiones del Congreso son tan poderosas, y bueno, no hay que ser experto, uno las ve en la televisión, en las noticias, ¿no? Y acá no. Y esto se lo debemos a que la mayoría ha optado pues por no tratar el tema y por abdicar de ese tema. Ni siquiera somos capaces, fíjese usted, porque la mayoría no lo quiere, de citar a la Secretaria de Seguridad Pública. Ni siquiera eso, con tantos problemas y tantas dudas que hay. Ujú. ¿Y por qué la incapacidad de citarla? Porque no se ponen de acuerdo entre los grupos parlamentarios, porque finalmente domina la mayoría, o ¿cuál es la razón para no citarla? Domina la mayoría. Domina la mayoría y sus aliados. A nosotros nos faltan 50 diputados para llegar a 251. Entonces, un poquito menos, pero no tenemos trecho para lograrlo. Y bueno, pues no tienen interés en que sea citado. Yo les he comentado en muchas ocasiones, cuando presidí la Junta de Coordinación Política, que la idea no es una guerra de insultos, que no pasa, sino una reflexión. Por ejemplo, esta que le digo, Marcela, que es un poquito complicada porque pasó por la Corte. Bueno, ¿qué va a suceder en enero con la Guardia Nacional? Ujú. Claro. Diputado Rubén Moreira, le saludo a Arturo González, buenos días. Hola, Arturo. Es difícil luego ver al Congreso discutiendo temas de fondo, situaciones tan críticas como el tema de la seguridad, la Guardia Nacional, pues, que tienen que ver con el presente y el futuro del país, cuando, por ejemplo, en cuestiones tan básicas no se pueden poner de acuerdo. Lo que vimos que ocurrió con el minuto de silencio para las víctimas de los atentados de Hamas en Israel, que ni siquiera ahí pudo haber un acuerdo claro de, bueno, pues guardar silencio. ¿Y qué pasó ahí o qué está pasando en la Cámara, diputado? Bueno, se lo pongo más, ya que entró usted ese tema, se lo pongo otra más crítico. Ahí existió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se condenara, con esas palabras, el atentado del grupo Hamas, con condena, más allá de otras posiciones, una condena al terrorismo, un minuto de silencio y un exhorto para la paz, porque usted sabe que también que la respuesta ha sido brutal y mueren muchos niños, por ejemplo. Claro. Bueno, pues todo iba para perfectamente amarrado y de repente se ha visto lo que usted vio. ¿Por qué? Pues la práctica parlamentaria que antes no distinguía, me estoy refiriendo hace algunas décadas, pues hoy se rompió. Y ni siquiera ser claros con una condena al terrorismo, fue brutal lo que hicieron, se pudo lograr. Ni el minuto de silencio, creo que todos concordamos. Sí. ¿Y qué espera para lo que resta del año de la legislatura? ¿No va a haber ya acuerdos? ¿No va a haber ninguna posibilidad de avanzar en los temas importantes del país? Yo lo esperaría, sobre todo en materia de seguridad. Pero bueno, le digo rápido la ruta legislativa que usted va a ver. La semana que entra se debe estar votando este tema de los fideicomisos, que usted por ahí los ha narrado, que son unos instrumentos legales que tenía la Corte para limitar recursos. Luego vamos a ver la votación de la Ley de Ingresos, donde destaca una carga impositiva para el ahorrador. En pocas palabras, se le va a cobrar más dinero al que tiene dinero ahorrado, ¿no? Nosotros vamos a votar evidentemente en contra. Y luego viene el presupuesto de egresos, donde la verdad las entidades federativas están muy castigadas. El ejemplo más claro es un fondo que se construyó con mucho esfuerzo de todos los partidos,
que era el Fondo Metropolitano y que en la comarca lagunera, pues hasta donde yo recuerdo, traían 600, 700 millones de pesos. Pues todo eso desapareció y se va a votar presupuesto antes de mediados de noviembre y creo, y usted tendrá seguramente la razón, si como ciudadano se molesta, ahí terminó la tarea legislativa. ¿Por qué? Pues porque ya lo demás no será, lo importante no será llevado jamás a la tribuna. Bueno. Diputado, déjeme aprovechar su presencia para preguntarle sobre esta iniciativa que usted propone para regular y para meter al orden a las casas encuestadoras. Estamos ya en la efervescencia de 2024, evidentemente, y eso seguramente también se siente en la Cámara. Sí, mire, cuando revisamos el Estado de México, hubo una cascada de encuestas donde desde semanas, meses atrás se decía que había una diferencia brutal entre el primero y el segundo lugar. Al día de la elección, llegamos con 2 encuestadoras que decían que la diferencia eran 8 puntos, frente a otras que marcaban otro tipo de resultados. Pues resultó que no se tenían razón, pero la campaña se había construido por las primeras que le di. Las casas encuestadoras, muchas de ellas, pues no rinden cuenta a nadie. Por ahí alguien me decía que se notificaba al INE. Pues sí, pero es como si yo a usted le notifico que voy a hacer una encuesta. ¿Y eso qué efecto tendría? No, tenemos que revisar quién las financia. Si cada instrumento se cotiza en 400 pesos, más o menos, es decir, cada que una persona, este encuestador va y levanta una encuesta ya personal, vale 400 pesos, ¿por qué aparecen tantas que no dicen quién las financia? Hay una casa encuestadora que saca todos los días de todos los estados. Bueno, pues sepamos que si la muestra es de 1,000, pues son 400,000 pesos. ¿Quién los financia? Bueno, se han convertido en objeto de publicidad y por lo tanto de ingreso de recursos a las casas encuestadoras. Por el otro lado, también está que no sabemos exactamente, ni nadie verifica cómo se realizan. Yo lo que pido es que el INE ya formalmente tenga ranqueadas cuáles son las que tienen un mayor acercamiento a la realidad. Segundo, que pongan ahí quiénes son sus clientes. Como lo hacemos todo, si usted viene a la Cámara y hace un discurso, pues le van a poner ahí a qué grupo de comunicación pertenece para saber su antecedente. Bueno, por ejemplo, Mendoza Blanco o esta última que Buen Día, pues son las casas encuestadoras de Morena. Pues sí. como tiene hoy Morena, evidentemente, más recursos, pues muchas casas se han convertido en exclusivas de ellos. Pues que le pongan al lector abajo, es más, con letras chiquitas, así como come frutas y verduras, esta casa encuestadora, sus clientes son tasas y tal. Para nosotros, normal un criterio de objetividad. Sí, porque finalmente los resultados que además hoy se publican tanto en impresos como en el mundo digital, pues de alguna manera sí influyen, ¿no? A favor o en contra. Claro. Para sostener un proyecto o para deshacerlo. Sí, claro. Y son utilizadas pues, como un arma de publicidad. Mire, hay una encuesta que dice que Xochitl está bajo 30 puntos. La misma semana, otra que dice que 20. La misma semana, una más que dice que 10 puntos. Oye, ¿cuál de ellas le hacemos caso? Pues sí. Pero buen plan. Entonces, pero siempre ha sido así, ¿no, diputado? O sea, no es algo tampoco nuevo. Fíjese que esto se ha incrementado por dos situaciones. Cuando se unieron, cuando se consolidaron los días de las encuestas, pues las casas que a esto se dedican perdieron clientes durante varios años. Cuando nada más hay elección, como nosotros,
nada más Edomex y Coahuila, y en Edomex solamente el gobernador, pues ¿qué hacen las casas encuestadoras? Pues se han inventado un montón de cosas. Por ejemplo, ranquear alcaldes, por ejemplo, ranquear gobernadores, por ejemplo, empezar a hacer futuro lejano trayendo elecciones que faltan 4 o 5 años. Ahí andan, ¿no? El aulómetro, todo eso. Eso es lo que pues, están generando. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy con toda esta parte digital, que a veces uno no sabe ni dónde salen las cosas, pues se presta para que se compren encuestas que se difundan. Sí, claro, o sea, como propaganda, ¿no? Como Claro, propaganda. Mera propaganda, ¿no? Yo por eso, la verdad, soy más proclive a los medios de comunicación, pues que tienen un historial. Si sale una nota en Gret, pues uno sabe quién es Gret. Dice, bueno, pues tiene el respaldo de tantas décadas de trabajo, ¿no? Pero si sale algo en la red, pues uno no sabe quién es, ¿no? O sea, y pues sí, pero si le mete uno pauta a eso, pues todo el mundo lo va a ver. Muy bien. Así es. Pues, diputado, qué bueno que hemos podido platicar con usted. Le agradecemos mucho esta comunicación y estaremos, por supuesto, en contacto si usted nos lo permite. Me dio mucho gusto escuchar, me da mucho gusto escuchar a Gren, que es una empresa líder, y desde la presentación que sale pues la voz oficial ahí de la estación, pues se llena uno de recuerdos de un gran lugar que es la comarca de Aragonés. Bueno, Muy pues bien. muchísimas Muchas gracias, gracias, otra diputado. vez. Gracias, Diputado diputado. Rubén Moreira Valdés estuvo con nosotros. Son las 8:10 Gracias. minutos. Gracias, diputado. Vamos a la pausa comercial, regresamos.